De vuelta en el cierre de Wall Street cuando son las 9:21 hora central europea, continúan las subidas moderadas sin fuerza en los índices de renta variable norteamericanos. Tenemos al Nasdaq 100 repuntando, por decir algo, un mínimo 0,09%, marca 21.090 puntos, el S&P 500 avanza un 0,2%, cotiza por debajo de los 6.000 puntos, 5.996. Y si miramos al Dow Jones, pues avanza un cuartito de punto y marca 44.017 puntos. Poca respuesta, poca reacción ha habido hoy en el mercado de renta variable a ese dato de IPC correspondiente al mes de octubre que hemos conocido este mediodía. Vamos a mirar compañías, vamos a ver cuáles son las que peor y mejor se están comportando. Liderando ganancias tenemos a Datadog con avances superiores al 4,5%, Charter Communication que avanza también más de un 4%, o Cadence Design que sube un 3,7%. ¿Quién lidera las caídas hoy en el mercado de renta variable norteamericano? Pues tenemos a Skyworks Solutions que retrocede más de un 4%, Micron Technologies con pérdidas superiores al 3,5% y sector farmacéutico Moderna pierde más de un 3%. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado. Nos acompaña Antonio Castelo, analista de eBroker. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Alma, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antonio, hoy tenemos pocas ganas, podríamos decir, poco movimiento en el mercado de renta variable, tanto en Europa como en Estados Unidos. Indefinición es la clave. Es verdad que venimos de unos comportamientos de la última semana que hay que analizar, con una renta variable estadounidense muy fuerte, con revalorización de máximos en el Dow Jones, en el S&P 500, con muy buen comportamiento en el Russell 2000. La cara de la moneda, la cruz, ha sido la renta variable europea, que ha sufrido mucho ante el temor a que la victoria de Donald Trump afecte a las economías de la eurozona. Bueno, es tal y como lo has definido, ¿no? Yo de todas formas diría que tras las sesiones de reflexión del lunes y del martes, después de las fuertes subidas que vimos como consecuencia de la elección prácticamente sin contestación por parte de Donald Trump, pero como te digo, a pesar bueno, pues de este momento aquí estamos viendo, por ejemplo, el gráfico del S&P 500, donde bueno, vemos el lunes y martes, incluso el viernes, podríamos decir, tranquilidad, hoy prácticamente impasse total, pero al ver que no están alejados los principales índices americanos de sus máximos históricos, pues al final lo que nos hace pensar es que sigue funcionando el denominado Trump Trade, ¿no? O sea, quizás, no sé, el Russell, que es el que, bueno, peor está evolucionando hoy, pero lo vemos está pues muy cerquita de estos máximos recientes, ¿no? Como te decía, es verdad que en Estados Unidos no vemos grandes subidas de la renta variable, quizás frenada también en el corto plazo por las grandes tecnológicas, que aquí quizás podemos ver, Nvidia está bajando un 0,91, Google baja un 1,26, Meta un 0,41, Tesla, después del rally que ha tenido en los últimos días, se para, y bueno, las demás grandes tecnológicas, la única que apoya un poquito es Amazon, ¿no? Pero, como te digo, siguen de alguna forma estando los índices ahí. Tampoco vemos mucho movimiento en la rentabilidad de los bonos, ¿no? Fíjate que incluso el 10 años hoy está subiendo un poquito más, no así el 5 años y el 2 años, pero están muy cerca también estas rentabilidades de los últimos máximos alcanzados. O sea que ahí no ha habido mucho problema, y lo que estamos viendo pues es una serie de al revés, o sea, problemas con el precio de los bonos. Recordemos mayor rentabilidad, bajada de precios de los bonos, ¿no? Y luego, pues bueno, el dólar sigue con su avance absolutamente tremendo. Lo vemos aquí en este gráfico con el euro, que bueno, pues ha perdido digamos, el nivel de soporte más o menos que estaba teniendo a niveles de 1,06, estamos ya a niveles de 1,0564 ahora mismo, y con prácticamente la totalidad de las divisas. Aquí tenemos el dólar index, que vemos también pues que ha superado los máximos anteriores de carrerilla, y sigue mostrándose muy fuerte. Y bueno, las criptodivisas, pues qué decir de ellas, ¿no? Aunque hoy hemos visto pues alguna
mínima flexión desde máximos en el Bitcoin, pues bueno, pues lo vemos que ha batido los récords históricos, ¿no? Por contra, ¿qué es lo que vemos? Pues efectivamente, pues una debilidad absolutamente tremenda en Europa. Es verdad que hoy los índices no se han movido mucho, pero la debilidad es patente, así como los problemas en el euro, como hemos visto antes, ¿no? Yo creo que aquí, ¿qué es lo que está pesando? Por la elección del nuevo gabinete de Trump, del ala dura de la América primero, pues está pesando especialmente en China, tampoco en Asia han ido las cosas muy bien, y en Europa. Y en Europa también yo creo que está pesando las incertidumbres políticas, ¿no? Las elecciones en Alemania y que, bueno, pues en el resto de países tampoco están las cosas muy allá. Y como empieza a barajarse la idea de que si los tipos en Estados Unidos no bajan tan rápidamente como se esperaba, debido al previsible repunte de la inflación que podría suponer la puesta en marcha de las políticas anunciadas por la administración Trump, el Banco Central Europeo quizás se tuviera que pensar en abordar nuevos procesos de rebajas de tipos, que creo que en el caso de Europa sí que son necesarios porque todo el sector industrial alemán, francés, pues está francamente deteriorado, ¿no? Si la economía americana, decimos, está creciendo con una cierta firmeza, en Europa esto es todo lo contrario, ¿no? Pero te decía que a lo mejor el Banco Central Europeo tendría que pensarse en abordar estos nuevos procesos de rebajas de tipos. ¿Por qué? Pues porque el resultado sería, si bajan los tipos, un euro aún más débil, y teniendo en cuenta que las materias primas, tanto energéticas como de recursos básicos, se cotizan en dólares, y que en el viejo continente pues no tenemos estas materias primas, estos recursos básicos, pues lo que ocurriría sería que importaríamos inflación, ¿no? Entonces, un poco al final, el resumen de todo esto es que la situación no es nada fácil para el tejido empresarial europeo, y además aquí estaríamos incluyendo tanto las grandes como las medianas y pequeñas empresas, a diferencia de Estados Unidos, donde vemos en general una fortaleza bastante importante, ¿no? Y que, como hemos visto antes, pues que las compañías de menor tamaño que están en el Russell 2000, pues bueno, a pesar de las caídas de ayer y hoy, pues han tenido una reacción buenísima. En Europa esto pues realmente no lo tenemos, ¿no? Antonio, ¿tú eres de los que piensan que las políticas de Donald Trump van a provocar un aumento de la inflación o no? Bueno, vamos a ver, a priori parece que está claro, ¿no? Los anuncios que ha ido haciendo y que ha ido comentando, pues simplemente todo el tema arancelario, esto evidentemente generaría inflación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que bueno, que yo creo que no se está valorando un tema que es importante, y es el precio del petróleo, que al final no nos olvidemos que el crudo pues es algo que tiene mucho peso, ¿no? en la inflación a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el crudo ligero, lo tenemos claramente situado por debajo de los $70 barril, en 68,08. El Brent, que es la referencia aquí en Europa, pues no tiene mucha mejor pinta, en 72,28, y digamos que en unos niveles bastante controlados. Y esto de alguna manera podría hacer de contrapeso con esas medidas que a priori pues parecen claramente inflacionistas, ¿no? Hablabas de cómo va a ser la senda de bajada de tipos de la Reserva Federal. Bueno, una senda que va a depender en el corto plazo no, pero sí en el largo plazo de cómo afecten esas políticas económicas de Donald Trump. Pero te quiero preguntar por el dato de IPC que conocíamos hoy, cómo no ha impactado sobre el mercado de renta variable, pero sí sobre el mercado de renta fija. Bueno, pues efectivamente, espera, os había puesto aquí este gráfico, pero volvemos a los anteriores. Pues bueno, en el mercado de renta variable ya hemos visto el caso de los índices americanos, el índice bursátil, pues prácticamente se han quedado en los niveles que estaban, tanto el S&P 500 como el Dow, como el Nasdaq, y sin embargo, en el caso de la rentabilidad de los bonos, pues vamos a volver otra vez al gráfico. Vamos a volver al gráfico, aquí lo tenemos. Pues bueno, hemos visto cómo
bueno, perdón, aquí están los precios que han bajado. Vamos a poner las rentabilidades, que aquí se ven mucho mejor. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos las rentabilidades que, por ejemplo, el bono americano a 10 años, pues de alguna manera sigue subiendo. Esto al final lo que está haciendo pensar, lo que está determinando es que en el mercado no se termina de tener muy claro qué es lo que va a pasar con la Reserva Federal y con los tipos. De hecho, yo os tenía puesto aquí este gráfico, que es de la herramienta de CME con las probabilidades de bajadas de tipos. Fíjate que hoy está para la próxima reunión, para la reunión del día 18 de diciembre, un 82,3% del mercado piensa que finalmente va a bajar un cuarto de punto, debido precisamente a ese dato de inflación que ha salido pues más o menos en línea con lo que estaba esperado, aunque ha habido un repuntito en el índice general. Pero ayer, este dato, que es el 82%, ayer era el 58%, y hace una semana era el 69%, y hace un mes era el 84%, muy parecido a como es ahora. ¿Esto qué es lo que quiere decir, Alma? Pues lo que quiere decir es que el mercado tampoco termina de tener claro por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Y efectivamente, aunque hoy vemos cómo ha aumentado este porcentaje de probabilidades de bajada de un cuarto de punto, pues un miembro de la Reserva Federal, Musalem, pues ha salido diciendo que la economía de los Estados Unidos es fuerte, que las perspectivas son favorables, que los datos de IPC de octubre es verdad que muestran que la inflación subyacente sigue siendo elevada, que se espera que la inflación converja hacia el objetivo del 2% a medio plazo, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal, pero que, si bien es apropiado que la política monetaria sea moderadamente restrictiva, los recortes van a ser graduales y se harán si la inflación sigue bajando, ¿no? Entonces, por eso te digo que no se termina de tener muy bien claro esto. O sea, si realmente las medidas de la administración Trump generan inflación, pues parece que la Reserva Federal no tiene tan claro la idea de bajar tipos con tanta rapidez y con tanta intensidad como quizás pues una parte del mercado está pensando, ¿no? Te quiero preguntar también sobre el impacto de esa victoria de Donald Trump en otros mercados. Tenemos al Bitcoin completamente disparado, marcando récord tras récord desde ese día. Y sobre todo te quiero preguntar también por la cotización del oro, que está sufriendo. Se aleja cada vez más de máximos históricos y día a día va perdiendo un poquito de posiciones. Bueno, el oro ya sabemos que está reñido con los tipos de interés, y el oro precisamente, igual que ocurre con los bonos, ¿no? El mercado de renta fija siempre se ha dicho que es un mercado que rápidamente ve cuál es la situación y qué es lo que puede pasar, y reacciona mucho más rápido que el mercado de renta variable, y de alguna manera pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Vemos que las rentabilidades de los bonos siguen estando muy elevadas, y que eso de alguna forma lo que el mercado de renta fija piensa es que los movimientos de bajadas de tipos no van a ser ni tan rápidos ni tan intensos como otra parte del mercado más orientada en la renta variable, más optimista, piensa. Y el oro pasa lo mismo. O sea, con el oro lo que estamos viendo es que, si de alguna forma se piensa que esas medidas que pueden ser inflacionistas afectan a los movimientos que tengan que hacer los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, no hablamos de subida de tipos, pero sí hablamos de que los tipos permanezcan a los niveles actuales durante más tiempo, que las bajadas sean menores. Pues claro, la rentabilidad de los activos alternativos, que serían los bonos, si suben los tipos, si sube la rentabilidad, el oro baja, y esto es lo que de alguna forma estamos viendo. De todas formas, también hay que verlo con una cierta perspectiva, que es verdad que el oro se ha alejado de los máximos que había conseguido, pero también es verdad que, a pesar de todo esto, pues lleva una subida en lo que va de año del 24%, que es una subida, pues para tratarse del oro, bastante considerable. Y te quiero preguntar por esa tendencia en la que nos encontramos ahora mismo, esa tendencia alcista en la renta variable de Estados Unidos, no tanto en la renta variable europea. ¿Qué esperamos de aquí a que Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos, teniendo en cuenta que hasta entonces no va a haber ninguna política que se ponga en marcha?
Sí, pues bueno, yo creo que el mercado se va a dejar llevar hasta final de año sin perder estos niveles, ¿no? Ya vimos también hace algunas semanas, coincidiendo con el cierre del mes de septiembre y durante el mes de octubre, que muchas gestoras de instituciones de inversión colectiva, grandes inversores institucionales, prácticamente dieron por finalizado el año. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil cuando tú estás teniendo pues unos rendimientos, no sé, pues el S&P 500 del 26%, el Nasdaq no lo tenemos aquí ahora mismo, pero bueno, pues era en torno a lo mismo, del 26%, etcétera. Tiene más sentido consolidar esos resultados, dejar que termine el año y necesita que me quede como estoy, ¿no? Y yo creo que esto es lo que va a hacer el mercado de aquí a final de año. Va a haber ligeras correcciones, desde luego, pero yo creo que no va a ser fácil que pierda pues más o menos estos niveles. Esto es un poco mi quiniela. Desde luego, a efectos de Estados Unidos, seguro que sí. A efectos de Europa, pues bueno, habrá que ir viendo que además de los problemas que tenemos en contraposición con Estados Unidos, pues no importemos algún otro problema más, pero vamos, en Estados Unidos yo creo que el mercado se va a dejar ir. Y en Europa, pues probablemente también, ¿no? Porque bueno, pues vemos el Eurostoxx 50, a pesar de que lleva unos días que no remonta y que no, todo lo contrario, la que baja, de un 4,68% de subida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos se va a terminar por ahí. Claramente, lo que ya veníamos diciendo desde hace tiempo, mejor evolución de las bolsas americanas que las europeas, y bueno, empezar a pasar página y empezar el año que viene partiendo de cero y viendo efectivamente qué decisiones se toman desde la administración Trump y qué ocurre con la guerra comercial, tanto con China, tanto con Europa. Europa está metida en una pinza entre China y Estados Unidos. Al final las grandes empresas europeas venden a China y venden a Estados Unidos, mientras que las grandes empresas americanas y la empresa americana en general es autosuficiente en el sentido que venden mucho, el porcentaje es mucho mayor dentro del propio país, ¿no? Entonces están más a salvo de lo que pueda ocurrir en otros sitios. Estar muy pendientes de todos esos acontecimientos. Precisamente hemos contado esa reunión que se va a producir el día 16, en 3 días, entre el presidente saliente Joe Biden y Xi Jinping en Lima, en Perú. Antonio Castelo, analista de Ibroker, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Alma, un saludo. Y hablando precisamente acerca de cómo está evolucionando esa administración Trump que se está poniendo en marcha, tenemos que contarles una última hora en relación a nuevos nombramientos, porque tenemos varios nombres propios que son protagonistas a esta hora. El primero de ellos, el más llamativo, es el de la excongresista demócrata Tulsi Gabbard, que ha sido nominada